Hola muchachos, bienvenidos a la quinta clase de química para cuarto medio del programa EAR Chile. Muchachos, ahora vamos a ver química orgánica 1, la primera clase que tiene por título carbono e hidratos de carburo. ¿Ya? Eh, es una clase quizás un poquito larga, yo creo que están acostumbrados ustedes ya a mis clases que son un poquito largas. En realidad es mucha materia que estamos viendo bastante condensado. ¿Ya? Cuarto medio tiene harto contenido, harta materia y tenemos que alcanzar a ver todo. Más adelante vamos a hacer unas clases en forma presencial y ahí vamos a leer dudas de clases y detalles que hayan sido muy complejos de entender con los videos, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios prácticos y cosas así que puedan ayudarles a comprender un poco mejor, ¿ya? Avancemos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a hablar, por ejemplo, de la química del carbono, ¿ya? Y vamos a ver, por ejemplo, que la base elemental de las moléculas orgánicas es el carbono, es el principal elemento de las moléculas orgánicas, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué uno dice por qué el carbono es tan importante? Porque el átomo de carbono es un átomo que tiene una gran estabilidad, ¿ya? Y tiene una baja tendencia a robar o perder electrones. Eso significa que tiende a permanecer tal como está. Le cuesta reaccionar con otros elementos, ¿sí? Es un átomo que se mantiene así como está, estable. Un átomo que pierde electrones o que gana electrones es un átomo que tiende a reaccionar. El átomo de carbono no tiende tanto a reaccionar, ¿ya? Tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. Ahí están contabilizados, ¿cierto?, sus 6 electrones. Si pensamos en un átomo neutro que tiene 6 protones, ¿cierto? Todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Si está neutro, va a tener también 6 electrones. El átomo de carbono forma estructuras especiales que, por ejemplo, otros átomos no pueden formar. Por ejemplo, el átomo de carbono tiene capacidad para formar hasta 4 enlaces, ¿ya? Muy pocos elementos pueden hacer eso. El silicio es otro elemento que puede tener esta posibilidad, pero los enlaces del silicio son más débiles que los enlaces del carbono, ¿ya? El carbono tiene unos enlaces que son bastante firmes, bastante estables, ¿ya? Y eso le permite, ¿cierto?, formar parte de las estructuras biológicas, las estructuras orgánicas. Nuestras moléculas, como seres vivos, ¿cierto?, en nosotros los humanos y en todos los seres vivos, ¿ya?, se basan principalmente en base al carbono, ¿ya? Justamente por esto que estamos hablando, por la fuerza que tiene su enlace, la estabilidad que tiene el átomo y la dificultad que tiene para reaccionar. Por lo tanto, permite que nuestras moléculas se conserven estables. Esta molécula que ustedes están viendo acá, o aquí, representada, ¿cierto?, con esquema de pelotitas, palitos, ¿ya?, es el metano, el CH4, el gas natural, ¿ya? Ese es un hidrocarburo, ¿ya? Vamos a ir viendo, vamos a ir hablando de estos compuestos, ¿ya?, que está formado por carbono e hidrógeno, por eso se llama hidrocarburo, ¿sí? ¿Qué características tiene entonces el carbono? Veamos. Una, tiene una electronegatividad intermedia, es decir, forma enlaces covalentes tanto con metales como no metales. Muy pocos elementos, como dije, ¿cierto?, tienen esta capacidad. La mayoría o forman siempre enlaces con metales solamente, o bien enlaces con no metales. El carbono está como al medio, ¿ya? Por lo tanto, puede reaccionar con los metales y puede reaccionar con los no metales. Tiene una posibilidad de unirse a sí mismo formando cadenas, o sea, muchos carbonos se pueden unir entre sí. O sea, un carbono se une a otro, y ese a otro, y a otro, y a otro, a otro. Forman esqueletos carbonados, ¿sí?, o cadenas carbonadas. El tamaño del átomo de carbono es pequeño, ¿ya? Esto le posibilita para que pueda formar enlaces dobles, enlaces triples o enlaces simples, ¿ya? Vamos a ir viendo que eso también depende del tipo de hibridación, ¿ya?, tal como sale acá, ¿cierto? Las hibridaciones del carbono, lo vamos a ver ahora en detalle, es algo que siempre se tiende a preguntar en todas las pruebas, ¿ya? Es un átomo tetravalente. ¿Qué significa esto? Que tiene una valencia de 4, ¿ya? Es decir, que puede formar hasta 4 enlaces. Súper importante eso. Como dijimos también, todo esto es gracias a su hibridación. ¿Qué es una hibridación? Es una forma en la cual el átomo de carbono tiene una reacomodación de sus orbitales. Es decir, ¿se acuerdan que ustedes en los cursos de primero medio, segundo medio, deben haber visto configuración electrónica? ¿Sí?
La configuración electrónica es S1S2, 2S2, 2P2, en este caso del carbono, como lo vimos, ¿cierto?, en esta parte. ¿Ya? Tiene esa configuración. Lo que pasa es que el átomo de carbono puede reordenar esos electrones que están en esos orbitales, los orbitales S y P de su último nivel de energía. Los puede reordenar, por ejemplo, de esta manera, teniendo un electrón en orbital S, un electrón en orbital P, X, un electrón en orbital PI y un electrón en orbital PZ. ¿Sí? Recuerden que los orbitales P siempre son 3, que se simbolizan como PX, PI y PZ. ¿Ya? Y en vez de estar dos electrones en un solo orbital P, o en dos orbitales P, ¿cierto?, se reacomodan y pasan a formar un electrón en cada uno de estos orbitales. Lo vamos a ver más detalle. Acá tenemos el concepto de hibridación, ¿sí? Dice, explica cómo el átomo de carbono forma 4 enlaces tetraédricos equivalentes, 4 enlaces que tienen las mismas cualidades y capacidades, ¿ya? El mismo tipo de energía, la misma tipo de fuerza de atracción. Esto se logra gracias a que pueden dejar 4 electrones no apareados o desapareados, ¿cierto? Tenemos esta configuración: 1s2, 2 electrones, 2s2, 2 electrones, 2p2. Así está normalmente un átomo de carbono. Pero con la capacidad de reordenamiento o de promoción, uno de los electrones de su último nivel de energía, que es 2s2, 2p2, uno de estos electrones que está formando un par, pasa a este orbital que está vacío y queda algo así. En el orbital 2s queda un electrón, en los orbitales 2p, ¿cierto?, px, pi, pz, queda en cada uno un electrón. Por lo tanto, quedan 4 electrones desapareados, y son esos electrones desapareados los que pueden formar pares al unirse a otro átomo. Lo mismo se ve en la estructura de Lewis o Lewis, ¿cierto?, del carbono. Son 4 puntitos separados, y los 4 puntitos separados pueden formar, ¿cierto?, enlaces covalentes con otro elemento. Recuerden también que en los cursos anteriores se ha visto que el enlace covalente es uno de los enlaces más fuertes de todos. O sea, si a ustedes le preguntan ¿qué es más fuerte, un enlace covalente o un enlace iónico? Un enlace covalente todo el rato, ¿sí? Entonces, la hibridación de los orbitales es como una mezcla, ¿cierto?, entre los orbitales S y los orbitales P. ¿Ya? Se mezclan, deja de ser orbital S, dejan de ser orbitales P, se mezclan y se llaman orbitales SP. ¿Ya? Hay una hibridación que se llama hibridación SP3, que es la que está acá. Esta hibridación combina un orbital S con 3 orbitales P. ¿Ya? Es lo que estábamos viendo en el ejemplo anterior. O sea, tengo esta estructura normal del carbono, ¿cierto? Se pasa un electrón a este orbital vacío y queda así. Quedan 4 orbitales de tipo sp3, se le llaman, ¿sí? Tiene una forma específica que es de esta manera. Ya no es un orbital S circular ni un orbital P que es, ¿cierto?, como de 2 partes iguales, sino que pasa a ser un orbital sp3 que tiene esta forma. Son 4 orbitales sp3 que adquieren una forma tetraédrica. Tetraédrica es como una pirámide, como se ve en este dibujo, ¿sí? Por eso cuando un átomo de carbono está en el centro y se une a 4 cosas, forma una estructura tetraédrica, teniendo entre sus elementos un ángulo de 109,5 grados. ¿Ya? Los enlaces que se forman producto de esta hibridación del carbono, el carbono se dice tiene hibridación sp3. Pues si yo les pregunto por los enlaces, ¿cómo son los enlaces que se forman entre los elementos del carbono con hibridación sp3? Son enlaces de tipo sigma, o enlaces simples. ¿Ya? A los enlaces simples, que están simbolizados con una rayita o con un palito, ¿cierto?, se le llaman enlaces sigma. Recuerden, entonces el ángulo que se forma cuando tengo hibridación sp3 es de 109,5 grados, ¿ya?, cuando todos sus elementos son iguales. Si hay un elemento que es distinto, el ángulo ya cambia. O sea, en este ejemplo tengo carbono al medio y alrededor puro hidrógeno. Pero si acá hubiese un oxígeno, por ejemplo, ya el ángulo entre sus elementos cambia, porque hay una cierta repulsión. ¿Ya? Cuando tengo los mismos elementos y al centro un carbono, el ángulo entre sus elementos es de 109,5 grados. Cada uno de sus enlaces simples se le llaman enlaces sigma. 4 enlaces sigma entonces. La estructura
por las características que hemos hablado, ¿cierto? Es una estructura tetraédrica. Otra hibridación del carbono es la hibridación sp2. ¿Ya? Acá esta hibridación ocurre cuando se combina un orbital s con dos orbitales p, ¿ya? Generándose entonces tres orbitales hibridados, ¿ya? Que se simbolizan como sp2 más un orbital que no está hibridado, que es el orbital p que queda, ¿sí? Imagínense, esto de acá, si combinan tres orbitales solamente, ¿cierto? Pasa un electrón para acá, pero se combinan tres solamente. Por lo tanto, quedan tres orbitales sp2 y un orbital p, ¿sí? Ese orbital p no se combinó, no se mezcló con los otros tres sí se mezclaron. Entonces, tengo un orbital p, que es este moradito, la forma típica de un orbital p, que no ha sido modificado, y la forma de un orbital sp2, ¿sí? Y que era una estructura así. Si lo veo desde arriba, lo vería algo así. Y vería que entre sus elementos, ¿cierto? Entre sus átomos amarillos, por decirlo así, que están unidos a algo amarillo, ¿cierto? Sería un ángulo de 120 grados, acá 120 grados, acá 120 grados, formando una esfera de 360 grados. Esos orbitales p tienen una capacidad súper importante porque ellos van a poder formar un enlace doble, ¿ya? Recuerden que los orbitales p tienen la capacidad, si se une con otro átomo que está con hibridación sp2, otro átomo que tiene la misma hibridación sp2, puede formar un enlace doble, ¿sí? Eso es súper importante, ¿ya? El ángulo entonces entre sus elementos, al unirse a elementos iguales, es de 120 grados. Se forman tres enlaces sigma, es decir, cuando esto se une a otra cosa, ¿cierto? Un hidrógeno, hidrógeno, se forma un enlace sigma, enlace simple, y un enlace pi, que es por el orbital p que tiene. Recuerden, es súper importante diferenciar. La hibridación del carbono es sp2, pero los enlaces que forma, ¿cierto? Son enlaces sigma. El orbital pi que queda, o sea, el orbital p que queda, forma enlaces pi, ¿sí? Se simbolizan así. La estructura es plana trigonal, es como un triángulo, ¿cierto? Un triángulo equilátero, por decirlo así, de todos sus lados iguales. Una tercera hibridación es la hibridación sp, ¿ya? Y esta es cuando se combina un orbital s con solo un orbital p, y quedan dos orbitales p sin combinarse, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Tengo acá los dos orbitales sp y los dos orbitales p que no fueron combinados. Por lo tanto, voy a tener, por ejemplo, acá un orbital p, otro orbital p, que no está bien dibujado en realidad acá, y dos orbitales sp, ¿sí? Dos orbitales sp. Los orbitales sp tienen la capacidad de formar enlaces sigma. Siempre los orbitales que se hibridan forman los enlaces sigma, y los orbitales que quedan sin hibridar forman enlaces pi. Por lo tanto, acá se puede formar un enlace pi por acá arriba, un enlace pi por acá abajo, más el enlace sigma. Tengo en total tres enlaces entre estos dos elementos, y eso se lo simbolizo así. Este carbono tiene una hibridación sp3, sp. Este también tiene una hibridación sp. Por lo tanto, hay un enlace sigma al medio, un enlace pi y otro enlace pi, y yo lo veo o lo simbolizo como un enlace triple, ¿ya? El ángulo que se forma entre sus elementos es de 180 grados, ¿ya? Son dos enlaces sigma, dos enlaces pi. La estructura que se va a producir entonces es una estructura lineal, ¿sí? Como en 180 grados. Ahora, si nos fijamos en qué son los hidrocarburos, ¿ya? Vamos a definirlos como compuestos orgánicos que están formados solamente por carbono e hidrógeno, ¿ya? Esto debido a la capacidad que tiene el carbono para formar estas cadenas largas que dijimos, ¿cierto? O bien ciclos, o que son, en otras palabras, cadenas largas que se cierran, que no tienen extremos, ¿sí? Es posible la existencia entonces de una gran cantidad de hidrocarburos. Son inmensas, casi infinita la cantidad de hidrocarburos que se podrían formar, ¿ya? Por ejemplo, fíjense acá, esta representación, imagínense, los puntos grises son átomos de carbono y ellos están unidos entre sí, formando un ciclo, una estructura cerrada, como este pentágono, ¿sí? Algunos están abiertos, como esto, por otros pueden estar cerrados, ¿sí? Así, los hidrocarburos se clasifican como
hidrocarburos alifáticos e hidrocarburos aromáticos. Bueno, acá aparecen como los alifáticos, que son los no aromáticos, ¿cierto? Por lógica. Y los aromáticos, uno podría decir, son los no alifáticos. ¿Ya? Es una ñoñeza eso. ¿Ya? Pero ustedes recuerden, los alifáticos son hidrocarburos especiales, ¿ya? En el cual están, vamos a definir el trío cuáles son los aromáticos, ¿ya? Pues son un tipo de hidrocarburo a los que a la vez los podemos separar en cíclicos y lineales. Entonces, alifáticos cíclicos, ¿ya? Son aquellos cuya cadena está cerrada formando un anillo, como en este caso el ciclopentano, ¿sí? Este anillo que vemos acá. Los lineales tienen extremos, hay extremos abiertos, hay un comienzo y un final, no es un anillo, no está cerrado, ¿sí? Dentro de los lineales también se puede clasificar como los saturados y los insaturados. Los saturados se refieren así porque todos los átomos de carbono tienen sus 4 enlaces ocupados, 4 enlaces simples, 4 enlaces sigma. En otras palabras, la hibridación del átomo de carbono para tener 4 enlaces sigma es una hibridación de tipo sp3. ¿Ah? Y eso es típico de los compuestos llamados alcanos o parafinas. ¿Ah? El más clásico ejemplo o el alcano más simple es el metano, un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno. Los hidrocarburos alifáticos, lineales e insaturados son los alquenos y alquinos, ¿sí? Los alquenos se caracterizan porque tienen un enlace doble, y los alquinos porque tienen un enlace triple, ¿sí? Su fórmula general por ahora no es tan importante, pero el carbono tiene una cierta cantidad y los hidrógenos siempre es el doble. O sea, si tengo 3 carbonos, los hidrógenos son 6, ¿sí? La hibridación de los alquenos es sp2. Por lo tanto, forma ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi? Forma 3 enlaces sigma y un enlace pi, ¿sí? Bueno, así que cuando yo veo un doble enlace, que es lo que se caracteriza en los alquenos, uno de esos enlaces es un enlace sigma y el otro es un enlace pi, ¿sí? Por lo tanto, que hay un enlace sigma, otro enlace sigma, otro enlace sigma, ¿sí? Más un enlace pi. Los alquinos tienen enlaces triples, como dijimos. Su fórmula es que por una cantidad de carbono, los hidrógenos son el doble menos 2. Por tanto, si tengo 4 carbonos, los hidrógenos van a ser el doble, 8, menos 2 van a ser 6 hidrógenos. La hibridación de los alquinos es sp, ¿ya? Y yo voy a verlo siempre en un compuesto que tenga enlaces triples. Entonces, recuerden, si acá se forman 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. Un enlace sigma, un enlace sigma acá entre los dos carbonos, un enlace pi por arriba, un enlace pi por abajo. Ahora, los hidrocarburos aromáticos que habíamos estado hablando, ¿cierto? Son compuestos cíclicos que están caracterizados por la presencia de electrones que están deslocalizados. ¿A qué se refiere eso? Que imagínense que esta rayita representa un enlace entre átomos de carbono, cada esquinita es un átomo de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono, átomo de carbono. Entonces, entre los átomos de carbono hay enlaces covalentes y también se forma un segundo enlace covalente, enlace doble. Pero ese enlace doble se puede también formar acá entre esos dos carbonos, o entre esos dos, o entre esos dos, o así. No necesariamente solo entre esos dos, aquí no, aquí solamente entre ellos, aquí no, no. Ese enlace se puede ver así, pero también podría estar ubicado así. Por lo tanto, se dice que esos electrones están deslocalizados, se pueden ubicar entre los distintos átomos de carbono, combinarse como ellos quieran, se están moviendo esos electrones. Eso se refiere a que sean deslocalizados, que esos electrones del medio se mueven, ¿ya? Estos forman enlaces estables más cortos que los enlaces simples, pero son más largos que los enlaces dobles, carbono con hibridación sp2. ¿Ya? Incluyen al benceno y a todos los derivados del benceno. Por ejemplo, este es el típico esquema que representa al benceno. Siempre que ustedes vean un anillo, ¿ya? Porque siempre son anillos, principalmente, hay algunos que son no anillos, ¿ya? Pero casi siempre se representan en las pruebas como anillos. Ustedes recuerdan que esto es un compuesto aromático. Esa es la estructura más básica del compuesto aromático, el benceno, ¿sí? Hay otros, por ejemplo, compuestos como el antraceno, fenantreno, ¿ya? Naftaleno, también son compuestos aromáticos, ¿ya? Hay ciertas posiciones que en realidad son derivados
del benceno. Si yo tengo el anillo de benceno, se puede unir una sustancia como un cloro, y acá puede estar unido a otro cloro. Acá también un cloro, y aquí otro cloro. Un cloro, otro cloro al frente. O sea, el segundo cloro se puede unir en cualquier lugar, por decirlo así. ¿Ya? Hay ciertas posiciones cuando tengo dos átomos unidos en el benceno que son vecinos, por decirlo así. Dice que es un orto 1,2, por ejemplo, dicloro, benceno, si estos dos átomos fueran dicloro. Acá también, si fueran cloros, se dice que es 1,3 dicloro o metadicloro benceno. ¿Sí? Meta es para indicar que están separados por un espacio. Y cuando están justo frente a frente en el benceno, se habla de para benceno. ¿Sí? 1,4 para benceno, en este caso. O 1,4 dicloro para benceno. ¿Mm? Insisto, chiquillos, es una bomba de información este clase. ¿Ya? Lo importante es que ustedes traten de recordar cosas que han visto antes, porque esta materia la deben haber revisado en algún año anterior. ¿Ya? Y si no, tratar de tomar apuntes, de buscar información en internet, de buscar, revisar las guías de ejercicio, revisar las guías complementarias. ¿Ya? Y también mandar sus dudas que tengan, ¿cierto? A través de docencia@earchile.cl, ¿ya? Mandar sus dudas a ellos para que ellos me lo puedan mandar a mí. ¿Ok? ¿Cómo se nombran los hidrocarburos? Los alcanos o las parafinas, ¿ya? Se tienen la característica que terminan en la terminación ano. ¿Sí? La terminación an, que en otras palabras indica alcano, ¿ya? Y o, que indica como hidrocarburo. Hidrocarburo. ¿Sí? Acá estamos ocupando, por ejemplo, la raíz o el prefijo et. ¿Sí? Et significa dos carbonos. Si ocupáramos raíz met es un carbono. Prop, 3 carbonos. But, 4. Et, 6. Et, 7. ¿Sí? Dec es 10 carbonos. ¿Ya? Entonces, el tipo de saturación que habla, por decir así, la terminación an, como dijimos, es de alcano. Y el O indica el grupo funcional mismo. Son los alcanos, avancé hacia atrás. Los alquenos, ¿ya? Si te dicen que terminan en, y lo vamos a ver siempre como en. Por ejemplo, acá tengo 3 carbonos, ¿sí? 3 carbonos. Para 3 carbonos se ocupa la raíz prop. Y como es un alqueno, es un prop que termina en eno. Propeno. ¿Sí? Propeno. Entonces, el sufijo tipo de compuesto que se usa, ¿cierto? El O es para indicar hidrocarburo. Los alquenos, por otro lado, son compuestos que están formados, ¿cierto?, por un triple enlace, ¿ya? Y tienen la terminación ino en su nombre. Por ejemplo, acá lo mismo que en el propeno, pero este es un propino. ¿Sí? Prop porque tiene 3 carbonos. Pero como hay un triple enlace, va a tener terminación ino. Va a ser un propino. Bueno, muchachos, y eso sería entonces todo por ahora. Fue mucha información, lo sé. Espero que para el próximo video vamos a enfocarnos un poquito más en cómo nombrar los compuestos que revisamos ahora, como los compuestos aromáticos, los alcanos, los alquenos, los alquinos, ¿cierto? Vamos a ver cómo nombrarlos adecuadamente, ¿ya? Vamos a ejercitar principalmente, ¿ya? Vamos a ver ciertas reglas. Espero, chicos, que entonces les haya gustado, que me haya sido muy extremadamente latero, ¿ya? Por favor, mándenme sus dudas, sé que pueden ser muchas, pero envíenmelas, ¿ya? Y muchachos, hagan las actividades de aprendizaje, hay muchos que no las han hecho, ¿ya? Si no les va bien ahora, cuando es tiempo de que las podamos nosotros ayudar, guiar, ¿cierto? Ver que avancen, ¿ya? Cuando ya se acerque mes de octubre por ahí, ¿cierto? Las pruebas finales van a ser complejas, ¿ya? Así que, ojo, pónganse las pilas, ¿ya? Suerte, nos vemos, chao.